Hay una transcripción judicial enterrada en los archivos estatales de Luisiana, una que los funcionarios del tribunal en la parroquia de Iberville reclasificaron en silencio como desecho administrativo en algún momento alrededor de 1901. El documento supera las 400 páginas manuscritas. Trata sobre una mujer cuyo nombre no aparece en ningún libro de cuentas de plantación, en ningún registro de iglesia, ni en ningún censo del condado, entre los años 1845 y 1869. Ni un solo registro reconoce su existencia durante esos 24 años. Y sin embargo, cuando el juicio por fin comenzó, en el otoño de 1869, 23 personas, hombres liberados, antiguos capataces, un juez parroquial y 2 miembros de una de las familias criollas más respetadas de Luisiana, declararon bajo juramento sobre la misma mujer. Describieron el mismo rostro, la misma voz, los mismos gestos concretos. Una mujer que, según todos los registros oficiales de Magnolia Crest Plantation, nunca había existido. Los historiadores que han examinado los fragmentos sobrevivientes de esa transcripción describieron la experiencia como profundamente inquietante, no por lo que se dijo, sino por lo que todos los testigos se negaron de manera evidente a decir. En 400 páginas de testimonio bajo juramento, ni una sola persona mencionó su nombre por iniciativa propia. Dijeron ella y la mujer, y esa de la que no hablamos. Cuando el juez finalmente exigió que un testigo dijera su nombre en voz alta, el hombre, un liberado llamado Amos Packard, que había trabajado en los campos de caña durante 30 años, bajó la vista hacia sus manos durante un largo momento, antes de decir en voz baja: «No creo que decirlo en un tribunal vaya a hacerlo más seguro, juez. De verdad no lo creo». El juicio terminó sin un veredicto formal. 4 de sus testigos murieron dentro de los 2 años siguientes a su declaración. La mujer que estaba en el centro de todo nunca fue encontrada. Antes de seguir con la historia de Magnolia Crest y de la mujer cuyo nombre nadie quería pronunciar, si nunca has estado en este canal, bienvenido. Aquí, en Sombras del Sur, nos adentramos en los rincones olvidados de la historia de Estados Unidos, en las historias que fueron enterradas, reclasificadas o simplemente nunca se contaron. Si este es el tipo de contenido que te gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno. Y deja ahora mismo un comentario diciendo desde dónde nos escuchas, de qué estado, ¿de qué ciudad? Nos encanta saber quién se ha reunido alrededor de este fuego en particular. Ahora, volvamos a Luisiana. Era ese tipo de otoño que solo existe en las parroquias bajas de Luisiana, con el aire todavía espeso y cálido bien entrado octubre, y los campos de caña dorándose a lo largo del camino del río, mientras el Mississippi avanzaba lento, de color plomo, bajo un cielo que no terminaba de decidirse entre la lluvia y la bruma. Era el año 1869, y el mundo que había organizado Magnolia Crest Plantation durante las 4 décadas anteriores ya había desaparecido, reemplazado por algo desconocido e inestable. Pero, para entender lo que ocurrió en aquella sala del tribunal de la parroquia de Iberville, hay que retroceder mucho más allá de 1869. Hay que volver a una mañana concreta de miércoles, en marzo de 1845, cuando una mujer llegó a Magnolia Crest por primera vez y comenzó el silencio a su alrededor. Magnolia Crest estaba a 11 millas al sur de Plaquemine, en la ribera oeste del Mississippi, y había pertenecido a la familia Fontenot desde 1802. Para 1845 era una de las operaciones azucareras más grandes de la parroquia de Iberville. No la más grande, no la más rica, pero sí importante y bien administrada, con unas 340 acres en cultivo activo y entre 80 y 90 personas esclavizadas, trabajando la tierra, la casa, el molino y los distintos edificios auxiliares que formaban el pequeño mundo cerrado de la plantación. La propia familia Fontenot ocupaba una posición particular y algo compleja dentro de la jerarquía social de Luisiana. Etienne Fontenot, el patriarca, era criollo de Luisiana de tercera generación, de ascendencia francesa y española, católico, fluido tanto en francés como en inglés, con ese tipo de modales cuidadosos y de calibración social precisa que la clase plantadora de Luisiana había perfeccionado a lo largo de generaciones. Su esposa,
Celestine Nemo provenía de una familia que había llegado originalmente desde Saint-Domingue en la década de 1790, desplazada por la Revolución haitiana y cargando consigo tanto una riqueza considerable como una clase particular de ansiedad vigilante que sus descendientes nunca llegaron a perder del todo. Los Fontenot mantenían una casa en Nueva Orleans, en Esplanade Avenue, para la temporada social, y se retiraban a Magnolia Crest durante los meses duros de la cosecha. Para 1845 tenían 4 hijos, 2 varones, Remy y Julian, de 17 y 14 años, respectivamente, una hija, Marguerite, de 11, y el menor, Theodore, de 8 años y de salud frágil. La comunidad esclavizada de la plantación tenía su propia estructura interna, como la tenían todas esas comunidades, sus propias jerarquías, sus propios especialistas, su propia memoria. Había personas que estaban en Magnolia Crest desde su fundación, que habían trabajado bajo el padre de Etienne y cuyos nietos estaban naciendo ahora en esos mismos campos. Entre ellos, y siendo la persona con más autoridad, tanto práctica como social, estaba un hombre llamado Solomon Peart, padre de Amos Picard, quien un día se negaría a pronunciar el nombre de una mujer en un tribunal. Solomon era el capataz principal de la plantación, el intermediario entre la familia Fontenot y la mano de obra esclavizada. Tenía poco más de 50 años en 1845, era ancho de hombros, deliberado, y tenía un rostro que la gente describía con frecuencia como imposible de leer. Tenía una esposa, Deline, que trabajaba en la casa principal como costurera, y 3 hijos ya adultos, de los cuales Amos era el del medio. Fue Solomon Peart quien vio llegar por primera vez a la mujer. Más tarde lo describió en una nota privada que su hijo Amos conservó, y que con el tiempo terminó entrando en el registro parcial del juicio, como una mañana bastante normal, alterada por algo que él no pudo nombrar de inmediato. Un carro venía por el camino del río desde Plaquemine, conducido por un hombre que Solomon no reconoció, y se detuvo en el borde más alejado de los campos de caña, en lugar de subir hasta la casa. Solomon bajó para recibirlo, como era costumbre cuando llegaban suministros, y descubrió que no llevaba suministros. Llevaba a una sola persona, una mujer sentada en la parte trasera del carro, entre varios bultos con pertenencias personales, observándolo acercarse con una expresión que a él le costó describir. Solo escribió que ella lo miraba como mira una persona a algo que ha estudiado con mucho cuidado desde muy lejos y que ahora ve de cerca por primera vez. Según el relato de Solomon, ella tenía entre 30 y 40 años, de tez oscura, con rasgos comunes en las comunidades más mezcladas de Luisiana, africanos, franceses, quizá algo de ascendencia nativa, o esa mezcla particular que las parroquias bajas venían produciendo desde hacía generaciones. Vestía con cuidado, con limpieza, con ropa de buena calidad, aunque no lujosa. Se movía con una compostura que Solomon reconoció como se reconoce una habilidad, como algo aprendido más que natural. La compostura de una persona que ha decidido, de manera deliberada, parecer serena. Ella le entregó a Solomon un documento doblado que sacó del interior de la chaqueta. Era una carta en papel membretado de la familia Fontenot, escrita con la letra de Etienne Fontenot, en la que le ordenaba a Solomon instalar a la portadora en la pequeña cabaña al borde del huerto de cocina y extenderle las mismas cortesías que le daría a cualquier miembro del personal doméstico de la familia Fontenot. No daba ninguna explicación, no daba ningún nombre. Solomon leyó la carta 2 veces. Luego miró a la mujer. «¿Cómo debemos llamarla?», preguntó. Ella pareció considerar la pregunta durante un momento, no como si no supiera la respuesta, sino como si estuviera decidiendo qué respuesta dar. Entonces dijo, en un francés tan formal como el del propio Solomon, «Puede llamarme como le resulte práctico». Él no la llamó de ninguna manera. Nadie lo hizo durante mucho tiempo. La cabaña al borde del huerto era pequeña, pero sólida. 2 habitaciones, un buen hogar y una ventana que daba a los canteros de hierbas en dirección al río. Antes había alojado a varias trabajadoras domésticas de la plantación, ninguna de las cuales se había quedado mucho tiempo. Había algo en su ubicación, ligeramente apartada tanto de la casa principal
como de los barracones, atrapada entre dos mundos sin pertenecer con claridad a ninguno, que parecía desalentar una ocupación cómoda. La mujer se instaló en ella en menos de un día y empezó a trabajar al segundo. Nadie sabía con exactitud cuál era su trabajo. Ese fue el primer problema. No estaba asignada a ninguno de los roles establecidos en Magnolia Crest, ni trabajo de campo, ni trabajo doméstico, ni el molino, ni la cocina, ni la lavandería. Se movía por la rutina diaria de la plantación con la libertad de alguien a quien le habían dicho que su tiempo le pertenecía, y usaba ese tiempo de maneras que inquietaban a la gente. A menudo estaba en el huerto de cocina, manipulando las hierbas medicinales con una pericia evidente: manzanilla, valeriana, zarzaparrilla, las distintas raíces amargas que la curandera informal de la plantación, una anciana llamada Clementine, había cultivado durante décadas. También se la veía con frecuencia recorriendo el perímetro de la propiedad al amanecer, antes de que la mayoría estuviera despierta, avanzando con un paso cuidadoso y medido, como si estuviera contando. En ocasiones, visitaba el molino durante la temporada de molienda y se quedaba observando la maquinaria con una expresión de atención concentrada que incomodaba profundamente a los trabajadores. Y, lo más notable, entraba en la casa principal no por la puerta de atrás, como lo hacían los trabajadores domésticos, sino por la puerta delantera. El propio Etienne Fontenot le abrió al menos en 2 ocasiones que Solomón observó, y en ninguna de ellas la expresión de Fontenot sugirió que aquello fuera extraño. Dentro de la comunidad esclavizada, la incertidumbre en torno a ella pronto se convirtió en recelo, y ese recelo tenía varias fuentes. La primera era, sencillamente, el misterio de su origen y de su condición. No era esclavizada, eso quedaba claro por la carta y por la libertad con la que se movía, pero tampoco era libre en el sentido formal que reconocían los blancos de Luisiana, y tampoco era criolla libre de color, en la forma en que se organizaba la comunidad establecida de personas libres de color de la parroquia. Ocupaba una categoría que no tenía un nombre cómodo. La segunda fuente del recelo era más concreta. La anciana Clementine, que había sido la curandera de la comunidad durante 30 años, y gozaba de un enorme respeto, se negó a hablar con la mujer después de su primer encuentro. Cuando le preguntaron por qué, Clementine solo dijo que la mujer sabía cosas que no debería saber, y que saber cosas que no deberías saber significaba que las habías obtenido de alguna parte. Y Clementine no quería pensar demasiado de dónde venían. La tercera fuente del recelo era Theodore, el hijo menor de Etienne Fontenot, un niño de 8 años, enfermo crónico, que llevaba casi toda su corta vida empeorando. El médico de la parroquia lo visitaba con regularidad y le recetaba los remedios habituales de la época: calomel, sangrías y varios tónicos, con resultados que iban de mínimos a activamente perjudiciales. Para la primavera de 1845, Celestine Fontenot prácticamente se había resignado a la posibilidad de que su hijo menor no llegara a la adultez. No era un dolor inusual para la época. La mortalidad infantil era una compañía constante en la Luisiana anterior a la guerra, donde la malaria, el tifus y la fiebre amarilla recorrían las comunidades con una regularidad casi estacional. Dentro de los 3 meses siguientes a la llegada de la mujer sin nombre a Magnolia Crest, Theodore Fontenot comenzó a mejorar. Al principio, la mejoría fue gradual: un poco más de color, un poco más de apetito, y aquella fiebre persistente que lo había acompañado durante 2 años se volvió intermitente en lugar de constante. Al final del verano ya era imposible negarlo. Para la primavera siguiente, el niño, que había pasado casi toda su infancia encerrado en su cuarto, corría por el patio. El médico de la parroquia, al enfrentarse a aquel cambio, no pudo ofrecer ninguna explicación y, con prudencia, decidió no investigar demasiado el origen de la mejoría. Celestine Fontenot sí conocía el origen. Ella lo había autorizado. De hecho, ella misma lo había puesto en marcha, aunque los detalles de aquel acuerdo no saldrían a la luz hasta el juicio, 24 años después. No dijo nada en público. Simplemente vio cómo su hijo menor recuperaba la fuerza, pagó el precio que se hubiera acordado y guardó silencio con la disciplina ejercitada de una mujer que entendía que ciertos acuerdos necesitan silencio para sobrevivir. La comunidad esclavizada de la plantación observó la recuperación de Theodore
con una mezcla compleja de emociones. La mejora del niño era, objetivamente, una buena noticia. La muerte de un niño enfermo traía sus propias miserias para la gente que servía a la casa, pero la forma en que se había recuperado inquietaba a todos. Clementine le dijo a Solomon en privado que la mujer estaba usando preparados que ella no reconocía, plantas que no crecían en el huerto de cocina, compuestos que no tenían nombre, ni en el francés, ni en el inglés que Clementine conocía. Había visto parte de lo que la mujer llevaba en sus bultos. No quiso describirlo en detalle. Solo dijo, esa mujer trae un conocimiento de algún lugar muy lejos de aquí, y el conocimiento que viaja tan lejos de su hogar no siempre llega limpio. Solomon dejó eso por escrito. Era una de las pocas personas en Magnolia Crest que sabía leer y escribir, una habilidad adquirida por medios que nunca explicó del todo. Llevaba un registro privado, no exactamente un diario, más bien una serie de observaciones, que mantuvo durante todos los años que la mujer vivió en Magnolia Crest. Fue ese registro, conservado por su hijo Amos, y presentado en fragmentos durante el juicio de 1869, el que ofreció la descripción más detallada de lo que ocurrió en aquellos años. La mayor parte de lo que sabemos sobre la mujer sin nombre proviene de la mano cuidadosa, prudente y constantemente desconcertada de Solomon. Escribió en el verano de 1845. Lleva aquí 4 meses. Nadie la llama de ninguna manera. No parece necesitar un nombre. Esto me parece más extraño que cualquier otra cosa en ella, incluso más extraño que lo que hizo por el niño. Una persona sin nombre en un lugar como este es o muy libre o está muy atrapada. No puedo determinar cuál de las dos cosas es. El arreglo, si esa es la palabra correcta para lo que existía entre la mujer sin nombre y la familia Fontenot, duró los 19 años siguientes. Y esos 19 años no fueron estáticos. Luisiana y el país atravesaron sacudidas que lo transformaron todo. La guerra con México, la crisis por la expansión de la esclavitud, el compromiso de 1850, la década brutal de los años 50, cuando la cuestión de la supervivencia de la República empezó a sentirse no como algo teórico, sino inmediato, y luego la guerra misma, a partir de 1861, desgarrando el sur con una violencia que los hombres que la habían iniciado no habían sabido imaginar. Magnolia Crest vivió todo eso, y la mujer sin nombre atravesó todo eso con él, y su posición cambió de maneras sutiles, pero acumulativas. En los primeros años, su papel siguió sin definirse. La curandera que oficialmente no era curandera, la consejera que no tenía posición oficial para aconsejar, la mujer de la cabaña al borde del huerto de cocina, a la que la señora de la plantación visitaba con una frecuencia sobre la que nadie comentaba nada, porque comentarlo habría exigido reconocerlo. Celestine Fontenot iba a la cabaña, en promedio, 2 veces por semana. Las visitas nunca se anunciaban y nunca se explicaban. Duraban entre 30 minutos y 2 horas. Nadie sabía qué se hablaba allí. Deline Peart, la esposa de Solomon, que trabajaba en la casa principal y observaba con atención los movimientos de Celestine, notó que la señora siempre llegaba a la cabaña con una tensión visible en los hombros y en la mandíbula, y que siempre se marchaba con algo aflojado en el rostro. No exactamente paz, sino la expresión particular de una persona a la que le han dado una información que necesitaba, aunque esa información fuera difícil. El segundo hijo de los Fontenot, Julian, que tenía 14 años cuando la mujer llegó, desarrolló lo que Solomon solo podía describir como una obsesión. Para cuando Julian entró en sus 20, también él visitaba la cabaña, con menos frecuencia que su madre, pero con una clase distinta de necesidad. Mientras Celestine iba en busca de guía, o de remedio, o de lo que fuera que encontrara allí, Julian iba en busca de algo que Solomon, observando desde una distancia prudente, identificó como comprensión. Julian era el intelectual de la familia, inquieto, voraz de mente, permanentemente insatisfecho con las explicaciones que recibía del mundo que lo rodeaba. Leía con avidez, mantenía correspondencia con hombres de Nueva Orleans y de Francia. Era el único miembro de la familia Fontenot que, desde el principio, había tratado a la mujer sin nombre como a alguien con quien valía la pena hablar de verdad, haciéndole preguntas y pareciendo escuchar genuinamente las respuestas. Si aquello era aprecio, apropiación
o algo más complicado que cualquiera de las dos cosas, Solomon no pudo determinarlo, pero lo dejó anotado. Escribió: Julian Fontenot la trata como si fuera una biblioteca a la que le han dado acceso privado. Ella lo permite. No estoy seguro de que lo permita porque lo elige o porque no tiene otra opción. Con ella, esas dos cosas a veces son difíciles de separar. El hijo mayor, Remy, que evitaba a la mujer sin nombre, con una constancia tan deliberada que resultaba, por sí sola, llamativa. Tenía 17 años cuando ella llegó, 20 cuando tomó esposa y 24 cuando asumió la gestión diaria de Magnolia Crest, de manos de su padre, ya envejecido. Al llegar a sus 30 y tantos, dirigía la plantación con una eficacia ordenada y competente, y se comportaba con la cabaña al borde del huerto de cocina como si no existiera. Desviaba sus recorridos para no pasar por delante. No pronunciaba el nombre de la mujer, aunque en realidad nadie lo hacía, y conseguía transmitir, por su postura, por el movimiento de los ojos y por esa física particular de un hombre que ya ha tomado una decisión, que todo aquel asunto simplemente no existía dentro de su mundo. A Solomon aquello le pareció más interesante que la reacción de cualquier otro miembro de la familia. Un hombre que evita algo con tanto cuidado, escribió, sabe exactamente qué es lo que está evitando. Luego llegó 1853. En el verano de 1853, la fiebre amarilla subió por el río desde Nueva Orleans con el primer calor sofocante de la temporada. Se extendió por la parroquia de Iberville, con la brutalidad eficaz de una enfermedad que llevaba décadas haciendo aquello y había perfeccionado su método. Magnolia Crest no se salvó. Para agosto, 11 de las personas esclavizadas de la plantación habían muerto. 2 miembros del servicio doméstico de los Fontenot también habían muerto. El médico de la parroquia hacía tiempo que había dejado de visitar casas particulares y, en cambio, atendía casos urgentes en el tribunal de Plaquemine, donde los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían procesarlos. En septiembre de 1853, Marguerite Fontenot, que tenía 11 años cuando llegó la mujer sin nombre y que ahora tenía 19, y estaba recién comprometida con el hijo de un plantador de la parroquia de Pointe-Coupée, cayó con fiebre. Lo que ocurrió durante las 3 semanas siguientes está documentado en 2 fuentes. Una carta de Celestine Fontenot a su hermana en Nueva Orleans, que hoy se conserva en una colección privada, y el registro privado de Solomon. Las fuentes coinciden en la secuencia básica de los hechos. La fiebre de Marguerite era grave y seguía avanzando. El médico de la parroquia no estaba disponible. Celestine Fontenot llevó a la mujer sin nombre a la casa principal. Durante 19 días, la mujer no salió de la habitación de Marguerite. Dormía en un jergón en el suelo, preparaba sus propios remedios en un pequeño brasero que había traído de la cabaña y se los administraba siguiendo un horario que llevaba en la cabeza. También, según ambas fuentes, hablaba con Marguerite de manera constante durante los peores momentos de la fiebre, no con el murmullo tranquilizador de una enfermera, sino con una conversación real, como si la estuviera manteniendo atada a la conciencia por medio del hilo de las palabras. Marguerite vivió. Su prometido, en la casa río abajo, no. Cuando Remy Fontenot se enteró de que la mujer sin nombre había sido llevada a la casa principal, se enfrentó a su madre con una furia que Solomon, trabajando en el patio, podía oír a través de las ventanas cerradas. No alcanzaba a distinguir las palabras, solo el tono y el ritmo de la rabia. La voz de Remy, baja y cortante, la de Celestine, más aguda e inflexible, la música particular de una discusión familiar que tiene raíces antiguas y ninguna resolución limpia. Después de 1 hora, Remy salió de la casa a caballo y no regresó en 3 días. Cuando volvió, no dijo nada al respecto, y la mujer sin nombre regresó a su cabaña. Marguerite se recuperó lentamente a lo largo del otoño, y Remy Fontenot añadió una cosa más a la lista de cosas que fingía que no existían. La cuestión de qué servicio estaba prestando la mujer sin nombre a la familia Fontenot y qué estaba recibiendo ella a cambio, se volvió más urgente a medida que pasaban los años, y la respuesta seguía oculta. Ella no envejecía como la gente esperaba. Esta es una afirmación que hay que explicar con cuidado, porque es fácil interpretarla mal. No era eterna ni algo parecido en ningún sentido fantástico. Envejecía,
Sí, pero envejecía lentamente, o al menos eso parecía, de una manera difícil de explicar. Cuando Solomon la vio por primera vez en 1845, calculó que tenía entre 30 y 40 años. Cuando volvió a tomar nota detallada de su aspecto, en 1858, escribió que parecía algo mayor que cuando había llegado, pero no tanto como 13 años deberían haber marcado. Para 1863, cuando llevaba 18 años en Magnolia Crest, escribió: «Ahora es una mujer vieja, pero vieja como envejece una cosa bien hecha, desgastada de un modo que muestra uso, no de un modo que muestra deterioro». Otros también lo notaron. Eso alimentó el recelo, alimentó algo que, para entonces, en los barracones ya había acumulado suficiente peso como para ser llamado, en voz baja y con cuidado, miedo. La guerra lo cambió todo. Y no cambió nada. Y esa fue la crueldad particular de la guerra civil en Luisiana. Las fuerzas de la Unión tomaron Nueva Orleans en abril de 1862 y avanzaron río arriba por las parroquias, con una rapidez que dejó a la clase plantadora tratando de reaccionar como podía. La parroquia de Iberville quedó bajo control de la Unión en 1863. La proclamación de emancipación, con todas sus limitaciones prácticas, transformó el estatus legal de la población esclavizada de Magnolia Crest y, en los meses siguientes, la mano de obra de la plantación se reorganizó con una profundidad que dejó en pie gran parte de la estructura de mando de la familia Fontenot, pero cambió su sentido de fondo. Muchos se fueron, algunos se quedaron, negociando salarios o acuerdos de aparcería que un año antes habrían sido impensables. Solomon Peart se quedó. Delin se quedó. Amos, su hijo, ya un hombre de poco más de 30 años, se quedó. La mujer sin nombre también se quedó. Eso fue observado. Que se quedara cuando podía haberse ido, cuando podía haberse marchado hacia lo que significara la libertad en la Luisiana de 1863, le pareció importante a la gente. Solomon escribió: «No se ha ido». Le pregunté por qué. Me dijo: «Porque no he terminado aquí». Cuando le pregunté qué quería decir con terminar, no respondió. Nunca ha sido una mujer que conteste preguntas que le parecen poco interesantes. La familia Fontenot se redujo. Etienne había muerto en 1860, a causa de una apoplejía que el médico de la parroquia atribuyó al peso de ver cómo la república se desgarraba por las costuras. Celestine permaneció en la casa principal, cada vez más debilitada. Remy tomó los recursos que le quedaban a la familia e intentó mantener Magnolia Crest como una explotación agrícola viable bajo el nuevo orden, con un éxito limitado. Julian había pasado los años de la guerra en Nueva Orleans, trabajando de algún modo para el gobierno confederado y, después de la caída de la ciudad, aparentemente haciéndose útil para la administración de la Unión, de formas que su hermano consideraba imperdonables. Marguerite estaba en Natchez, con su segundo marido. El primero había muerto en el primer año de la guerra, y ella escribía muy poco. Fue Julian quien regresó primero, en la primavera de 1865, y su regreso complicó de inmediato todo. Julian Fontenot tenía 41 años en 1865, y la guerra había hecho con él lo que hace con los hombres que piensan demasiado en lo que están viviendo mientras lo están viviendo. Le había dado certeza sobre algunas cosas e incertidumbre sobre todo lo demás. Volvió a Magnolia Crest con una intención concreta, intuyó Solomon, aunque esa intención se fue revelando poco a poco. Durante las primeras semanas tras su regreso, Julian se dedicó a restablecer su relación con la mujer sin nombre. Iba a la cabaña todos los días y llevaba papeles y libros, y parecía hacerle preguntas de una clase más estructurada que en sus conversaciones de antes. Menos, tengo curiosidad por esto, y más, necesito entender esto con precisión. Solomon observó esas visitas sin poder oír su contenido, pero notó el estado que iba apareciendo en Julian, una mezcla de urgencia y algo más difícil de nombrar. No exactamente culpa, no exactamente desesperación, esa cosa que se sienta entre ambas. Fue durante ese periodo cuando Solomon empezó a sospechar por primera vez que la posición de la mujer sin nombre en Magnolia Crest no era lo que parecía. Durante mucho tiempo,
Había dado por sentado que ella estaba allí por un arreglo hecho por Etienne Fontenot, que el patriarca la había llevado por razones propias, y que el uso posterior de sus servicios por parte de Celestine había sido un desarrollo secundario. Pero algo en el comportamiento de Julian sugería otra posibilidad. La forma en que Julian se relacionaba con la mujer no era la de un hombre consultando un recurso que su familia había adquirido. Había en ello obligaciones más antiguas, algo que venía de antes de la carta de su padre. Solomon escribió en el verano de 1865: «He empezado a pensar que no fue el viejo Fontenot quien la trajo aquí. He empezado a pensar que vino por sus propios motivos y que, sea cual sea el arreglo que existe entre ella y esta familia, lo negoció ella misma desde una posición de elección, no desde una posición de ser elegida. Si esto es cierto, entonces la pregunta sobre qué quería de ellos, qué ha estado obteniendo de ellos durante 20 años, se convierte en la pregunta más importante sobre ella. Y nadie la ha respondido. Nadie siquiera la ha hecho, al menos no donde yo pudiera oírla. La pregunta se haría muy pronto, pero no por Solomon, y no en ninguna conversación privada. En agosto de 1866, la hija mayor de Remy Fontenot, una muchacha de 16 años llamada Honorine, desapareció. Desapareció un martes por la tarde, en mitad de una semana laboral, entre el momento en que su madre la vio por última vez, después de la comida del mediodía, y el momento en que la familia se sentó a cenar y notó su ausencia. No estaba en la casa, no estaba en el patio, no estaba en ningún lugar de la propiedad que una búsqueda exhaustiva esa noche pudiera encontrar. Arrastraron el río, recorrieron los campos de caña, revisaron los edificios auxiliares, nada. A la mañana siguiente, la búsqueda se había extendido a las propiedades vecinas y al camino del río en dirección a Plaquemine. Al tercer día, ya estaba involucrado el sheriff de la parroquia. Al final de la primera semana, no había ninguna prueba de que Honorine Fontenot hubiera abandonado Magnolia Crest por medios convencionales. Nadie la había visto en el camino, nadie la había visto en el río. No faltaba de su habitación ningún objeto personal, aparte de la ropa que llevaba puesta. Nunca la encontraron. La investigación que siguió fue superficial, incluso para los estándares de la época. Honorine tenía 16 años, era mujer, y la parroquia seguía sumida en el caos de la reconstrucción, con la oficina del sheriff, falta de personal y desbordada por casos que implicaban violencia, no desapariciones. La suposición de trabajo, dicha o no dicha, era que se había fugado, quizá a Nueva Orleans, quizá cruzando el río hacia Baton Rouge, o con algún joven cuyo nombre nadie conocía. Remy Fontenot se negó a aceptar públicamente esa explicación y apenas la aceptó en privado. Su esposa, una mujer llamada Clilde Nuro, no aceptó nada. Exigió respuestas y no recibió ninguna. Fue Clilde quien pronunció en voz alta la conexión por primera vez. Se lo dijo a su marido en el dormitorio, y el sonido atravesó las paredes de la vieja casa hasta donde Deline Peart trabajaba en el pasillo. Clilde dijo: «Esa mujer de la cabaña, esa mujer a la que tu madre siempre ha ido. Quiero saber qué le ha dado a esa familia y qué ha tomado a cambio. Y quiero saberlo ahora, Remy, porque nuestra hija ha desaparecido». La respuesta de Remy, según el relato de Deline en el juicio de 1869, fue un largo silencio seguido de una sola frase: «Hay cosas en esta casa sobre las que no se pregunta». Y Clilde, que no había sido criada para aceptar el silencio como respuesta a nada, dijo: «Entonces que Dios nos ayude a todos, porque voy a encontrar a alguien que sí pregunte». Se adelantó 3 años a su amenaza. Las preguntas llegarían en 1869, en un tribunal de Plaquemine, con un juez, un jurado, 23 testigos y 400 páginas de testimonio. Y en el centro de todo aquello, sin cambiar, sin nombre, esperando, estaba la mujer de la cabaña. Los 3 años entre la desaparición de Honorine en 1866 y el juicio en 1869 fueron los años en los que todo lo que había estado oculto empezó a presionar los recipientes que lo contenían. Celestine Fontenot murió en la primavera de 1867, mientras dormía a la edad de 71 años. Su muerte no fue inesperada. Llevaba 2 años debilitándose de forma constante, pero el momento en que llegó
menos de un año después de la desaparición de su nieta, afiló ciertos bordes. Su muerte también eliminó a la última persona viva en Magnolia Crest que había estado presente en la llegada de la mujer sin nombre y que conocía los términos completos del arreglo que hubiera existido. Etienne estaba muerto. Celestine estaba muerta. El origen del arreglo quedaba ahora encerrado dentro de dos personas, Julian Fontenot y la propia mujer. En los meses posteriores a la muerte de su madre, Remy Fontenot empezó a hacer algo que Solomon nunca antes le había visto hacer. Empezó a hacer preguntas, no a la mujer directamente. Remy seguía sin acercarse a la cabaña, seguía trazando sus recorridos alrededor de ella, con la misma geografía deliberada que había mantenido durante 20 años, pero empezó a mecer preguntas a la gente de su alrededor, a Solomon, a Deline, a los antiguos libertos mayores que llevaban en Magnolia Crest el tiempo suficiente como para recordar cosas. Preguntaba con cuidado, con precisión, con el autocontrol de un hombre aterrorizado por las respuestas, pero aún más aterrorizado por no saber. Preguntó por los primeros años, por lo que la mujer había hecho y dicho, por quiénes la habían visitado y cuándo, por lo que Clementine había dicho antes de morir en 1859, por el tono particular de las visitas de su madre a la cabaña. Solomon respondió lo que pudo, se guardó lo que creyó que debía guardarse y observó cómo Remy Fontenot llegaba, a lo largo de varios meses, a una conclusión que lo horrorizó de forma visible. ¿Cuál fue exactamente esa conclusión? Solomon no lo dejó registrado de manera directa, pero escribió en octubre de 1867. Remy Fontenot ahora sabe algo que antes no sabía. No puedo decir cuánto sabe. Sí puedo decir que eso lo ha asustado de una manera en que nunca antes había estado asustado. No durante la guerra, no durante los años de la fiebre, ni cuando Honorine desapareció. Un hombre que ha pasado 20 años negándose a mirar algo, cuando por fin lo mira, lo ve todo de golpe. No le envidio eso. Al mes siguiente, Remy Fontenot fue a Plaquemine y habló con el abogado de la parroquia. Volvió sin haber conseguido aquello que había ido a conseguir. El abogado de la parroquia, un hombre llamado Boyce, no tenía interés en una denuncia que, en esencia, venía a decir: una mujer de estatus legal incierto ha vivido en mi propiedad durante 22 años bajo un arreglo hecho por mi difunto padre. Puede haber hecho algo a mi hija desaparecida, y mi difunta madre lo sabía y nunca me dijo nada. Según se dijo, Boyce señaló que, sin un cuerpo, sin un testigo de un acto concreto y sin una formulación más clara del delito que supuestamente se había cometido, no había nada que el sistema legal de la parroquia de Iberville pudiera hacer de forma útil. Remy volvió a casa y una semana después, la mujer sin nombre fue a verlo. Aquello no tenía precedentes. En 22 años, ella nunca había ido a ver a Remy. Siempre había sido la persona a la que se acudía, la persona a la que se visitaba, la persona a la que se buscaba. Pero una noche de noviembre de 1867, mientras Remy trabajaba en la oficina de la plantación revisando cuentas, llamaron a la puerta. Él abrió y ella estaba allí. Solomon no estuvo presente en esa conversación, pero al día siguiente, Remy se la contó en un estado de agitación contenida que Solomon nunca antes había visto en un hombre al que conocía desde toda su vida adulta. La conversación, según la describió Remy, fue breve. La mujer había ido a decirle algo. Concretamente, había ido a decirle que sabía que él había hablado con Boyce, y había ido a decirle que, si seguía buscando una salida legal, saldrían a la luz cosas que no le resultarían cómodas, cosas sobre su familia, cosas sobre arreglos que se habían hecho a lo largo de los años a cambio de los servicios prestados, cosas de las que él, Remy, se había beneficiado sin saber que se estaba beneficiando, lo cual ella parecía considerar que no lo excusaba en absoluto. Remy le preguntó qué quería. Ella respondió solo: lo que siempre he tenido, la cabaña, la libertad de movimiento, el arreglo. Remy dijo que, si el arreglo había incluido, al parecer, a su hija, no continuaría con ningún arreglo que hubiera incluido a su hija. La mujer dijo, muy en voz baja, que su hija no había formado parte de ningún arreglo, que la desaparición de Honorine
no era algo que ella hubiera causado ni pudiera explicar, que entendía por qué él pensaba lo contrario, pero que se equivocaba. Remy no le creyó. Así estaban las cosas a comienzos de 1868, cuando algo cambió. Aunque Solomon nunca tuvo del todo claro qué fue, la mejor reconstrucción que pudo hacer fue que Julian Fontenot, que hasta ese momento había mantenido su relación separada con la mujer, en lo que parecía una verdadera compartimentación respecto a la situación de su hermano, llegó a algún tipo de punto de quiebre. Tal vez fue culpa, tal vez fue esa sinceridad particular que aparece cuando alguien ha cargado un secreto durante tanto tiempo que el peso se vuelve insoportable. Tal vez la propia mujer le pidió algo que él no estaba dispuesto a dar. Sea cual fuera la causa, en el verano de 1868, Julian fue a la oficina del abogado de la parroquia e hizo una declaración formal, y el contenido de esa declaración fue el detonante. Julian Fontenot le dijo al abogado de la parroquia que conocía el origen del arreglo de la mujer sin nombre con su familia. Lo sabía porque él había ayudado a organizarlo 23 años antes, cuando tenía 20 años, y estaba convencido de que estaba haciendo algo inteligente. Le dijo al abogado que el arreglo no lo había hecho su padre, sino él mismo, en nombre de su padre, usando el papel de la familia y los recursos de la familia, y que aquello que él había organizado no era algo que nadie, viéndolo desde fuera, hubiera podido imaginar. Dijo que la familia Fontenot tenía una deuda con la mujer que venía de mucho antes de 1845, que era una deuda del tipo para el que la ley de Luisiana de 1845 no tenía forma de reconocimiento, y que ella había ido a Magnolia Crest no porque la familia la hubiera buscado, sino porque ella había determinado que Magnolia Crest era el lugar donde aquella deuda podía cobrarse, y había acudido a Julian. Luego apareció un joven en Nueva Orleans, recién llegado a casa de unos parientes para pasar una temporada social, y ella le hizo entender qué era lo que se debía y qué estaba dispuesta a hacer para cobrarlo. Dicho de otro modo, no la habían llevado a Magnolia Crest. Ella había llegado por su propia voluntad, y Julian le había abierto la puerta. Cuando el abogado de la parroquia le preguntó cuál era la deuda, Julian guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo que, para explicar esa deuda, primero había que explicar algo sobre la historia de su familia en Saint-Domingue, de donde provenía la familia de su madre, los Beaumonts, qué habían hecho allí, a quién se lo habían hecho y quién, por tanto, podía tener razones muy antiguas para encontrarlos y presentarles una cuenta pendiente. El juicio fue fijado para octubre de 1869. El tribunal de la parroquia de Iberville, en Plaquemine, no había sido construido para el espectáculo. Era un edificio modesto, de ladrillo, de 2 plantas, con la dignidad consciente de una estructura que sabe que representa algo más grande que ella misma. En el otoño de 1869 estaba lleno de una manera para la que no había sido diseñado. El juicio atrajo a observadores de 3 parroquias, a varios periodistas de periódicos de Nueva Orleans y a un pequeño grupo de funcionarios de la Freedmen's Bureau, que tenían sus propios motivos para interesarse en un caso que tocaba cuestiones de persona, deuda y responsabilidad en la Luisiana de posguerra. La mujer sin nombre estuvo presente en el juicio. Se sentó al frente de la sala, a la izquierda, en la silla que habían designado para ella, y estaba exactamente tan serena como la mañana en que Solomon Peart la vio bajar de un carro por primera vez, en 1845, 24 años antes, con el rostro marcado por el paso del tiempo, de maneras que no encajaban con ningún cálculo razonable de la edad que debería tener. El juez que presidía era un hombre llamado Tíbido, un nombramiento de la Reconstrucción, educado en el norte, sin ninguna simpatía particular por la familia Fontenot y con un enfoque cuidadoso y metódico ante las extraordinarias complejidades del caso. Había pasado 3 meses revisando los documentos disponibles antes de que empezara el juicio. Había leído 4 veces la declaración de Julian Fontenot. Aún así, no estaba del todo seguro de qué era exactamente lo que tenía delante. La acusación, en la forma legal que finalmente tomó el caso, y que había requerido una considerable improvisación, sostenía que la mujer sin nombre había obtenido, a lo largo de 24 años, propiedades y beneficios de la familia Fontenot mediante una combinación de ocultamiento, manipulación de la dependencia familiar y lo que la denuncia
de manera algo desesperada, llamaba práctica terapéutica coercitiva. La desaparición de Honorine Fontenot fue mencionada, pero no imputada formalmente, por las razones que Boas había expuesto 2 años antes. La defensa, la mujer había contratado a un abogado criollo de Nueva Orleans llamado Duplessis, conocido por aceptar casos que otros rechazaban, sostuvo que su clienta había prestado servicios legítimos, libremente negociados a cambio de una compensación libremente entregada, y que el intento de presentar esos servicios como un delito era una prolongación de la misma lógica que había gobernado la relación de Luisiana con personas como su clienta durante el siglo anterior, la lógica de que ciertas personas no podían negociar legítimamente, no podían ser acreedoras legítimas, no podían cobrar legítimamente. Duplessis hablaba con elocuencia. Tibido lo escuchó con una atención que dejaba ver aprecio, y entonces empezaron los testigos. 23 personas declararon a lo largo de 9 días, libertos que habían conocido a la mujer en Magnolia Crest durante décadas, antiguos capataces que describieron sus movimientos y su aparente influencia, miembros de la casa Fontenot que hablaron con cautela de lo que habían observado en la casa principal durante sus visitas. Clilda Fontenot, la esposa de Remy, declaró durante 3 horas sobre la desaparición de Honorine y sobre las conversaciones que había escuchado y las conclusiones que había sacado de ellas. El propio Remy declaró brevemente, a regañadientes, con la expresión de un hombre al que están obligando a jurar sobre cosas que preferiría haber olvidado. Y Julian Fontenot declaró durante 6 horas a lo largo de 2 días, y lo que dijo cambió por completo el caso. Julian había heredado, por el lado de su madre, fragmentos de historia familiar que los Beaumonts habían traído de Saint-Domingue en la década de 1790. Los Beaumonts habían estado entre los mayores propietarios de tierras del norte de aquella isla, hoy Haití. En los años anteriores a la Revolución, habían esclavizado a cientos de personas. Cuando llegó la Revolución, huyeron, llevándose lo que podían cargar, incluidos los registros financieros de la familia, que documentaban transacciones que tenían todas las razones del mundo para querer conservar documentadas y en privado. Entre las personas que los Beaumonts habían esclavizado, había una mujer. Julian usó la palabra mujer, aunque aquella figura histórica había muerto décadas antes de que él naciera, que poseía lo que en los registros de sus esclavizadores se describía de distintas formas, como un conocimiento médico inusual, una influencia peligrosa sobre los otros negros, y en un documento de 1789, un poder sobre el funcionamiento del cuerpo que ninguna persona honesta puede explicar. Había sido separada de su hija, una niña, en una transacción de propiedad en 1791, 2 años antes de la Revolución, vendida fuera de Saint-Domingue a un comerciante de Nueva Orleans que la revendió 2 veces antes de que muriera en Luisiana, en 1798. La hija sobrevivió a la Revolución en Santo Domingo, logró llegar finalmente a Nueva Orleans y construyó una vida, de algún modo, dentro de la compleja comunidad negra libre de la ciudad. Y la hija de esa hija, y su hija, y la hija de esta, Julian reconstruyó la línea con todo el cuidado que pudo, a partir de los documentos que su madre había conservado de forma inexplicable. Habían mantenido un conocimiento concreto sobre el paradero de la familia Beaumont, sobre lo que se debía, sobre lo que había sido arrebatado. La mujer sentada en la silla al frente del tribunal era, si la reconstrucción de Julian era correcta, la tataranieta de la mujer que los Beaumonts habían vendido lejos en 1791. Había llegado a Magnolia Crest a cobrar, no de forma violenta, no de forma dramática. Había llegado a cobrar como cobra alguien una deuda acumulada a lo largo de 3 generaciones, con cuidado, con paciencia y con la certeza absoluta de que iba a cobrarla. Había prestado servicios reales, la curación era real, el conocimiento era real, la preparación que había mantenido con vida a Theodore y había hecho que Marguerite superara la fiebre era real. La guía que Celestine Fontenot había buscado 2 veces por semana durante 2 décadas era real. Había prestado esos servicios a cambio de aquello que los Beaumonts habían perdido desde hacía mucho cualquier derecho a retener: dinero, seguridad y documentación legal concreta, escrituras, instrumentos financieros, acuerdos registrados que ella había ido acumulando en silencio
con la ayuda consciente de Julian, a lo largo de 19 años. Cuando Julian terminó de declarar, el tribunal quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, el juez hizo la pregunta que había estado esperando en la sala desde el comienzo del juicio. Preguntó por Honorine, y la compostura de Julian Fontenot, que había resistido durante 6 horas, se quebró de manera visible. Miró sus manos, miró el techo, miró brevemente a la mujer sentada en la silla, que le devolvió la mirada con una expresión que varios testigos describirían más tarde, en términos sorprendentemente parecidos. No fría, no cruel, sino con la paciencia de alguien que sabía desde hacía mucho que ese momento iba a llegar y simplemente había estado esperando a que llegara. Julian dijo que Honorine había encontrado los documentos, las escrituras, los instrumentos financieros, los acuerdos registrados. Honorine, con 16 años, curiosa, lo bastante familiarizada con la oficina de la plantación como para saber dónde se guardaban los papeles, los había encontrado. Había entendido lo suficiente de su significado como para asustarse. Había entrado en pánico. Había huido. No había sido llevada por nadie. Había huido a Nueva Orleans y había subido a un barco de vapor desde un embarcadero privado situado a 2 millas río abajo, desde Magnolia Crest, usando dinero que había tomado de un cajón de la casa. Era un detalle que Remy Fontenot conocía y que no había revelado, porque revelarlo habría obligado a explicar por qué su hija había huido y qué había encontrado. Honorine había estado en Nueva Orleans desde 1866, viviendo con dificultad en una pensión en el sector americano. No se había puesto en contacto con su familia porque no sabía cómo explicar lo que había encontrado, porque no estaba completamente segura de que su familia la fuera a creer y porque, en algún punto de su lógica de muchacha de 16 años, había concluido que lo que había descubierto era algo que no debía saber, y que lo más seguro que se puede hacer con un conocimiento que no deberías tener es apartarte del lugar en el que lo obtuviste. Cuando Julian hizo esa revelación, ella tenía 20 años. Estaba viva y podía ser localizada. Los funcionarios de la Freedmen's Bureau, presentes en la sala, tomaron nota de la dirección que Julian proporcionó e hicieron sus propios arreglos. La mujer sentada en la silla escuchó todo aquello. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que añadir, respondió en francés, en el registro formal que al parecer había mantenido durante 24 años. La muchacha estaba asustada. Entiendo por qué. No quería que encontrara esos papeles todavía. Pero no le hice daño. No se lo habría hecho. No me dedico a separar a la gente de sus familias. Lo dijo con suficiente peso en la última frase, como para que todos en la sala entendieran su dimensión adicional. Ella no se dedicaba a separar a la gente de sus familias. Los Beaumonts sí se habían dedicado a eso. La diferencia, sugería su tono, era algo que ella se tomaba muy en serio. El juicio concluyó el 22 de octubre de 1869, sin un veredicto formal. Después de 3 días de deliberación, el juez Thibodeau determinó que los cargos tal como habían sido presentados no constituían una infracción reconocible bajo la ley de Luisiana vigente en 1869 y que los instrumentos legales que la mujer sin nombre había acumulado eran, a su juicio, válidamente ejecutados y exigibles. Desestimó el caso. Remy Fontenot impugnó esa decisión por todas las vías posibles durante los 2 años siguientes, con cada vez menos éxito y a un costo considerable. Los documentos siguieron en pie, las escrituras siguieron en pie. Lo que la familia Fontenot conservó de Magnolia Crest, una vez cumplidos los acuerdos, fue una propiedad sustancialmente reducida, suficiente para seguir funcionando apenas como un arreglo de aparcería, pero nada parecido a la plantación que Etienne Fontenot había dirigido en su momento de mayor auge. Clilda Fontenot viajó a Nueva Orleans en noviembre de 1869 y encontró a su hija. Honorine volvió a Magnolia Crest para una visita que duró 3 semanas. No se quedó. Tenía 20 años y llevaba 3 viviendo por su cuenta, y aquello que hubiera visto en esos 3 años, Nueva Orleans a fines de la década de 1860,
no era un entorno amable. La había convertido en alguien que ya no podía retomar simplemente el papel de hija en la casa de su padre. Honorine terminó instalándose en Baton Rouge, se casó con un maestro y vivió, según los registros disponibles, una vida sin grandes sobresaltos y aparentemente tranquila. Nunca habló de los documentos que había encontrado. Tampoco, hasta donde se ha podido determinar, pronunció nunca el nombre de la mujer sin nombre. Julian Fontenot dejó Luisiana en 1870 y no regresó. Pasó varios años en Europa, sobre todo en París, y luego se trasladó al Caribe, a Martinique, donde murió en 1891. Su obituario en el New Orleans Picayune lo describió como un hombre de letras y mencionó sus orígenes de Luisiana sin entrar en detalles. La mujer sin nombre dejó Magnolia Crest en la primavera de 1870. Se marchó un miércoles por la mañana, igual que había llegado un miércoles por la mañana 25 años antes. Solomon Peart la vio partir. Ya era anciano, le molestaban las manos y sus anotaciones se habían vuelto escasas. Escribió una última entrada sobre ella. Se fue hoy, no llevaba más de lo que trajo al llegar. No se despidió. Yo no esperaba que lo hiciera. Las despedidas pertenecen a la gente que deja algo sin terminar. Lo que viniera a hacer aquí, lo terminó. Espero que lo que se lleve de este lugar sea más liviano que lo que trajo al llegar. Creo que puede ser así. Creo que ese era el punto. Nadie en Magnolia Crest supo a dónde fue. No hay registros de ella en la parroquia de Iberville después de 1870. No hay registros de ella bajo ninguna descripción que encaje en los archivos estatales de Luisiana en los años posteriores. Se movió, como había vivido, fuera del alcance documental de las instituciones que se suponía debían registrar a todo el mundo. Había pasado 25 años siendo la mujer cuyo nombre nadie pronunciaba. Después del juicio, se convirtió en la mujer cuyo paradero nadie conocía. Si esas dos condiciones fueron, para ella, cosas distintas, libertad o continuación de la misma invisibilidad, es una pregunta que el registro no puede responder. Lo que el registro sí conserva, en fragmentos, en la transcripción parcial del juicio, en el relato privado de Solomon Peart, en el testimonio de Julian Fontenot, es el contorno de algo extraordinario. Una mujer que pasó un cuarto de siglo cobrando una deuda que se le debía a la abuela de su abuela, y que lo hizo no por fuerza ni por amenaza, sino mediante conocimiento, paciencia y la provisión de cosas que la gente realmente necesitaba, que curó a quienes curó porque sus habilidades eran reales, sin importar la estrategia mayor a la que esas habilidades sirvieran, que soportó 25 años de no tener nombre, de ser mencionada solo como ella y la mujer, y que salió de un tribunal de la parroquia de Iberville en octubre de 1869 con aquello a lo que había venido, y se fue. Los registros del tribunal fueron reclasificados alrededor de 1901, cuando llegó una nueva administración y encontró el caso Fontenot incómodo, por razones que la orden de reclasificación no detalló. La transcripción del juicio fue marcada como desecho administrativo y trasladada a un archivo secundario, donde permaneció durante décadas. Cuando los historiadores finalmente la encontraron, no el documento completo, sino los fragmentos que sobrevivieron, hallaron esas 400 páginas de testimonio en las que 23 personas describían a la misma mujer con un detalle preciso. Coincidían en su apariencia, en su voz y en sus maneras, y en 400 páginas no pronunciaban su nombre ni una sola vez. La mujer había pasado 25 años sin nombre en el registro oficial porque la gente a su alrededor se lo había negado. La ironía, si es que puede llamarse así, es que después del juicio, cuando ella ya se había ido y no podía ser encontrada, el nombre que nunca había usado en Magnolia Crest era precisamente lo único que podría haber ayudado a localizarla. Amos Peart lo sabía. Lo había sabido durante años, heredado del conocimiento privado de su padre. Al final de su testimonio, le pidieron que lo aportara al registro. Miró sus manos. Lo pensó durante lo que la transcripción describe como un periodo considerable. Luego dijo, ella renunció al uso de su nombre hace mucho tiempo. En un lugar como este, con una historia como la que tenía ella,
El nombre es algo que la gente te quita. Ella decidió que nadie volvería a quitarle el suyo, así que lo guardó. Y creo que habría querido que siguiera guardado. Creo que esa fue la única cosa que pudo elegir en todo esto, que reservarse para sí misma. El juez Tibido lo miró un momento. Luego hizo una anotación en el registro. El testigo se niega a proporcionar el nombre, razón expresada, y siguió adelante. Los fragmentos del registro del juicio no incluyen el nombre, tampoco el relato privado de Solomon, tampoco el testimonio de Julian, aunque Julian claramente lo conocía. No aparece en ninguna correspondencia superviviente de Celestine Fontenot. No está en los registros parroquiales. No está en ninguna parte del archivo de Magnolia Crest, que ardió en 1887 en un incendio de origen indeterminado, destruyendo lo que quedaba de la documentación oficial de la plantación. Su nombre ha desaparecido. Lo que hizo permanece en los fragmentos para quien sepa cómo mirar. Y eso plantea la pregunta, la misma que la negativa de Amos Peart a hablar en el tribunal ha mantenido abierta durante 150 años. Si el silencio a su alrededor fue siempre una jaula, o si alguna parte de él, al final, fue una puerta. Este misterio nos muestra algo sobre la distancia entre lo que la historia registra y lo que la historia contiene, sobre las personas que se movían por el mundo oficial como fantasmas, no porque no tuvieran poder, sino porque habían aprendido que la invisibilidad era, a veces, la única forma de agencia disponible. La mujer sin nombre de Magnolia Crest caminó a través de 25 años de silencio oficial y salió de ellos con aquello a lo que había venido. El silencio no la borró, ella lo usó. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O crees que aquí hay capas que el registro judicial, incluso en sus fragmentos, no pudo contener? Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué piensas de la negativa de Amos Peart, o de la decisión de Julian de hablar después de 20 años de silencio, o de la propia decisión de la mujer sobre su nombre. Leemos todos los comentarios. Si quieres más historias como esta, historias que te piden mirar la historia de lado, para encontrar las cosas que estaban ocultas a plena vista, suscríbete a Sombras del Sur, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los rincones oscuros del pasado. Nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.